Y en este viernes 27 de marzo, día en que vamos a compartir junto al Papa Francisco la adoración eucarística en directo desde el Vaticano en Roma, y posteriormente a eso se podrán ganar las indulgencias plenarias. Con respecto a ese tema nos deja un mensaje nuestro obispo Monseñor Pedro Martínez. Ahora lo escuchamos. Queridos fieles, buenos días, Ave María Purísima. Hoy nos encontramos en el día especial para hablar de las indulgencias y poderlas recibir. Ante todo, hablar de indulgencias significa hablar del amor de Dios, del inmenso amor de Dios y consecuentemente el amor de los santos, especialmente de la Virgen Santísima. Hablar de sus méritos. Indulgencias también significa hablar de nuestra ofensa a Dios, de nuestro pecado. La indulgencia es como el encuentro entre la miseria del pecado, nuestra miseria y la misericordia de Dios. Hablar de indulgencias también significa hablar de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos, el ejemplo, me acuerdo, mi papá me transmitió este ejemplo. Es como en el orden físico, los vasos comunicantes, la teoría de los vasos comunicantes, que es ejemplo, por ejemplo, cada uno tiene en su casa un tanque de agua. Ese tanque de agua está lleno y baja el agua y trata de llegar esa agua a la misma altura del tanque. Y así podemos abrir el surtidor y sale con fuerza, porque quiere llegar de nuevo al lugar de donde partió. Cuando los albañiles tienen que hacer una línea para poner el nivel, en una manguerita ponen agua y tratan de poner una parte en un punto y la otra parte hasta que el agua llega dentro de esa manguerita a la misma altura, y ahí es el otro punto, y se equilibra, busca estar igual. En la comunión de los santos es el gran mérito, los santos, su sacrificio, su entrega a Dios. Pensemos en la Virgen Santísima Inmaculada, los mártires, los santos, todos aquellos que en los monasterios, por ejemplo, en nuestros monasterios aquí de San Luis, las hermanas de Benedictinas del Suyuque, las hermanas de Belén en Merlo, las hermanas de Potrero de los Funes, del Carmelo, todas sus oraciones rezan por todos los que no rezamos. Se sacrifican, se entregan, viven en gracia de Dios por los que no viven en gracia de Dios. Esa masa hermosa de amor, los mártires, ese sacrificio hasta dar la vida como Cristo, nosotros podemos participar de esas gracias, de esa entrega, gracias a la comunión de los santos, como la creemos y la profesamos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Hablar de indulgencias no solo es hablar del amor de Dios, hablar de nuestra ofensa a Dios, hablar de la comunión de los santos, sino también significa hablar del vicario de Cristo, del sucesor de San Pedro, quien como el hombre prudente y sabio del Evangelio saca lo nuevo y lo viejo, es decir, las riquezas de todo el amor de Dios, de los santos, de los méritos de los santos y de los mártires, y los distribuye a los fieles. El vicario de Cristo, el Santo Padre, distribuye a los fieles esa riqueza de la comunión de los santos. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias consisten en la remisión total o parcial de la pena debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa,
por los méritos de la pasión y cruz de nuestro Señor Jesucristo, de los santos y de los mártires. Es decir, es el perdón, la remisión, de la pena debida por los pecados en cuanto a la culpa, que ya han sido perdonados en la confesión. Un ejemplo entre la diferencia de culpa y pena. Supongamos una persona que en un momento entra a robar y cuando está con las bolsas llenas de lo que ha robado, lo encuentran y lo paran a la salida y le dice: Señor, usted es culpable del robo. Por lo que, al ser culpable, usted va a tener una pena. Tantos días de cárcel, tantos días o multas. Hoy, por ejemplo, eso en el pecado, pero hoy, por ejemplo, en estas normas que el Estado sabiamente ha puesto de la cuarentena, también dice: no se puede salir sin motivo, sin la justificación debida. El que lo haga sin justificar va a tener una pena. Nuestros pecados merecen una pena, temporal o eterna. Si el pecado es venial, la pena temporal es el purgatorio. Cuando el pecado es mortal, la pena es infinita, no termina, es el infierno. No todas nuestras ofensas y los pecados son iguales. El Evangelio nos habla de que hay pecados que conducen a la muerte y otros que no. En eso la Iglesia ve los pecados que conducen a la muerte es el infierno, los mortales. Los pecados que no conducen a la muerte son los veniales. Y Jesucristo, hablando de los pecados contra el Espíritu Santo, es decir, los pecados que son contra la luz. Pecar contra la luz es decir que está bien lo que está mal, sabiendo que está mal. Dice: esos pecados no se van a perdonar ni en esta vida ni en la otra. Esos pecados, por lo cual significa que hay pecados que sí se perdonan en la otra vida. Esos pecados que se perdonan en la otra vida es el purgatorio. Por lo que la indulgencia es la remisión de la pena debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Por ejemplo, cuando yo me confieso, el sacerdote, al decir yo te absuelvo, esa pena por ese pecado, si era una pena eterna, queda transformada, no es más una pena eterna, será temporal. De ahí que en las sucesivas confesiones, cada vez cuando uno dice me arrepiento de todos los pecados de mi vida pasada, repetidas veces en el tiempo queda limpio de la pena. La remisión de la pena se llama indulgencia total cuando se perdona toda la pena. Cuando es una indulgencia parcial, se perdona parte de esa pena. Algunos que puedan tener los devocionarios o oraciones antiguas, ahí dice muchas veces una oración son tantos años de purgatorio. Esto no se sabe, por eso la Iglesia no ha puesto más esos años. O es parcial o es total la pena. Ahora, esa pena, esa indulgencia que cancela la pena, total o parcial, lo concede el Santo Padre como vicario de Cristo, que va a ir distribuyendo y concede a los fieles los dones de los méritos, del amor de Cristo y de los santos y de los mártires. Toda esa riqueza que hablábamos de la comunión de los santos, el Santo Padre la distribuye para los fieles. Para poder obtener esas indulgencias plenarias o parciales, hay algunas condiciones.
La primera es el rechazo en el corazón, con la voluntad, del afecto a todo pecado, incluso venial. Lo hacemos con un acto de contrición realizado con atención y devoción. Segundo, rezamos por las intenciones del Santo Padre. Puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria. Tercero, confesarse. Cuarto, comulgar. Al menos cuando se pueda. Sobre todo en estos momentos, como no podemos acercarnos a la confesión real, el propósito de comulgar y confesar apenas podamos. Y el quinto es realizar la obra, por la cual está unida esa indulgencia. En el caso de hoy, nos unimos al Santo Padre, participamos con el Santo Padre a través de los medios de la ceremonia que él hará en San Pedro de adoración al Santísimo y de oración. Al final de esa ceremonia, el Santo Padre dará la bendición Urbi et Orbi, es decir, una bendición para Roma, para todo el mundo, y esa bendición va aneja a las indulgencias plenarias de aquellos que participen. Podemos participar por los medios, los que estén ahí con el Papa físicamente, y todos los demás por los medios. Agradecemos especialmente al Canal 13 de San Luis, que va a hacer todo lo posible de poder unirse en la televisión a esta ceremonia del Papa. Por eso es un día muy lindo hoy. Será un día de purificación. Un día y un momento, a las 2 de la tarde, a las 14, un momento de encuentro con el amor de Dios. Estemos con un corazón verdaderamente arrepentidos. Digámosle al Señor cuando el Santo Padre nos dé la bendición: Señor, ten piedad de mí. Yo quiero ser bueno. Te pido perdón por mis faltas. Y entonces, todos los méritos de los santos, de los mártires, de la Virgen Santísima, de Jesucristo en cruz y resucitado, va a descender sobre nosotros, purificándonos y concediéndonos estas indulgencias plenarias. Como verán, hablar de las indulgencias es hablar de algo muy sublime. Por ahí en la historia se han usado mal, han hablado mal, pero las indulgencias, aun cuando se hayan usado mal, significa el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Que participemos en la medida que podamos de acompañar al Santo Padre, participar de sus oraciones y recibir su bendición. A la espera de ello, les doy mi bendición y los acompaño en estos momentos. Gracias.